están? Estamos en Consultorios Mama Tips. Soy el psicólogo Fabián Saucedo, especialista en adolescentes y niños. Y hoy vamos a hablar de la adolescencia, de cómo trabajar o cómo ayudar a nuestros adolescentes en tiempos de las redes sociales y de todos estos cambios que hoy hay en las generaciones. Lo primero que tenemos que tener bien claro como papás es que ese hijo que a los 5, 6, 7 yo le podía decir, ponte esto, ve aquí, haz esto, haz aquello, hoy ese niño ha dejado de existir, porque hoy tenemos una persona que es capaz de decir, yo no quiero, yo no sé, ¿por qué? Y eso a veces confunde mucho a los papás, hasta dónde puedo ser firme o hasta dónde puedo ser tan firme o no con mi adolescente, porque si no se enoja, porque no quiero que esté enojado, porque a veces encierra su cuarto. Entonces esa es una situación que tenemos que aprender a manejar. Lo primero y lo más importante es que a nuestro adolescente como papás no podemos tenerle miedo, es decir, no puedo evitar que mi hijo se enoje porque es parte de su crecimiento. Tu hijo se tiene que enojar, tu hijo se tiene que poner triste, tu hijo tiene que estar contento, tu hijo se tiene que frustrar. Porque si nosotros le estamos cuidando la emoción a nuestro adolescente más que ayudarlo, lo estamos perjudicando y también nos estamos perjudicando como papás, porque llegamos a un punto en donde decimos, es que ya no sé qué hacer con él. Ya nada de lo que quiero platicar con él, puedo. Si le digo algo, se enoja. No me quiere contar las cosas. Entonces entramos en un periodo de frustración como papás, que es muy complicado salir de él si desde un inicio no nos enfocamos en cómo me voy a comunicar con él. La base fundamental de estar con un adolescente en casa es saber comunicarnos con ese adolescente. Algo que cuesta mucho trabajo entender es, yo no le puedo hablar a un adolescente como si ya fuera un adulto, porque todavía no es un adulto, es un adolescente y tenemos que verlo como adolescente. Un ejercicio que pueden hacer como papás cuando estén en esta confusión es, a ver, trato de ser empático con mi hijo y trato de recordar cómo viví yo mi adolescencia, cómo recuerdo cuando mi mamá o mi papá me hacían ciertas preguntas o querían hablar conmigo, cómo reaccionaba, porque me sentía atacada, porque me sentía criticado, porque sentía que no me escuchaban. Entonces eso mismo está sintiendo hoy tu hijo adolescente, esa parte en donde yo no le puedo decir nada a mi mamá o a mi papá porque siempre me cuestionan. Yo no le puedo decir nada a mi mamá o a mi papá porque siempre termina tratándose de ellos, algo que yo quería compartirles. Entonces es bien importante que como papás entendamos que no siempre a nuestro hijo adolescente hay que darles esta lección de vida. Ellos están aprendiendo a vivir en un mundo totalmente diferente al que ustedes crecieron y eso es algo bien importante. Nosotros, muchos papás de hoy adolescentes, no crecieron con redes sociales, no crecieron con la parte de la inmediatez, es decir, muchos crecimos esperando a que hubiera comerciales, muchos crecimos para tener información, pues agarrar un libro o tenemos que ir a la enciclopedia. Hoy los adolescentes tienen todo rápido, por eso a veces nos cuesta trabajo entendernos con ellos la parte de hay que esperar, mira que los tiempos, no, ellos todos lo tienen rápido porque así crecieron. La información hoy la tienen muy rápido, pero desafortunadamente esa información a veces tampoco sabemos de dónde están sacando esa información y si esa información que están obteniendo los adolescentes pues realmente es útil o verdadera. Por eso cuando nuestros adolescentes nos preguntan, oye, fíjate que tengo una duda de esto, oye, fíjate que tengo un plan para hacer eso, como papás no podemos decirle, no, lo que estás haciendo está mal, porque eso inmediatamente provoca que nuestro adolescente se aleje, porque volvemos al mismo punto. No le puedo decir nada a mis papás, porque todo lo que hago está mal. Entonces, una de las principales maneras de poder comunicarnos con nuestros adolescentes es primero dejarlos expresarse. Eso es algo bien importante. Sin cuestionarlos, sin criticarlos, sin minimizar lo que nos están diciendo, simplemente tenemos que esperar a que ellos terminen de exponernos su idea y si ellos nos preguntan, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves?
Entonces ese es un momento para nosotros poder hablar como papás y darles una lección de vida de mira, es que tu futuro, o mira, lo que puede pasar es esto y esto, pero siempre esperando a que el adolescente marque la pauta de decir, a ver, si él pregunta cómo ves, eso quiere decir que nos está permitiendo saber información de lo que nosotros pensamos o creemos. Si no nos pregunta, es bien importante que como papás entendamos que lo único que quería nuestro adolescente era expresarse. No necesita una lección, no necesita una crítica, no necesita una minimización, simplemente dejar que se exprese nuestro adolescente. ¿Para qué? Para evitar que él se pueda alejar de nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde podemos ser nosotros revisar celulares, revisar computadoras, revisar iPads, etcétera, etcétera? Algo que no se nos puede olvidar es que, a ver, si nuestro adolescente es menor de 18 años, pues sigue siendo un menor de edad. Y eso inmediatamente como papás sí nos da la oportunidad de estar al pendiente de lo que están haciendo. Porque si tomamos en cuenta que la adolescencia empieza de los 12 hasta los 20, 21 años aproximadamente, entonces todavía tenemos un lapso de tiempo en donde nuestro hijo es menor de edad. Y el ser menor de edad, pues también tenemos que saber que no puede haber una privacidad como tal. Sí, sí los podemos dejar en su cuarto si quieren estar encerrados, por supuesto que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado con los teléfonos, con las tablets o con las iPads, las computadoras, porque no sabemos con quién están hablando, no sabemos qué están haciendo con la información que están recibiendo, no sabemos qué están viendo y después como papás nos podemos llevar sorpresas de que si se están mandando fotos con el novio o con la novia, de que si esas fotos ya se están ahí circulando por otros teléfonos, que si están buscando información de si haces esto está bien, como cortarse o autolesionarse, que porque es bueno. Las drogas, eso también es un tema bien importante que ahorita en redes sociales, sobre todo en TikTok, que si la marihuana es buena, que si fumar esto es también bueno, y eso como no preguntan porque no nos tienen confianza, pues dan por hecho que como ese otro adolescente está hablando de lo mismo que yo tengo dudas y él sí lo hace, pues entonces está bien. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros adolescentes son menores de edad. Cuando son mayores de edad, pues ya tuvimos un lapso de tiempo para poder decirles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y al final de cuentas, cuando ellos sean mayores de edad, van a poder decir, bueno, yo ya sé que esto, pues mis papás no están de acuerdo, que puedo tener ciertas consecuencias, pero si lo quiero hacer, lo va a hacer. Se van a enterar o no se van a enterar, pero lo van a hacer. Entonces tampoco podemos controlar muchas cosas cuando son mayores de edad, pero sí tenemos cierto tiempo para poder educarlos y enseñarles hasta dónde yo como papá o como mamá voy a permitir que haga ciertas cosas. ¿Quieres probar el alcohol? Pues tomemos juntos, ¿no? Y vamos a ver qué se siente. ¿Quieres fumar? Bueno, pues fumemos juntos. Las drogas, pues mira, yo de las drogas opino esto y esto y esto, la marihuana tiene estas y estas consecuencias. Si lo quieres hacer, es tu problema. Yo te estoy diciendo, porque también a los adolescentes les tenemos que dar la oportunidad de que se caigan, porque esa es nuestra labor como papás. Te vas a caer, yo te voy a levantar, te voy a sobar, pero no quiere decir que ya te voy a tener aquí a un lado de mí controlando todo lo que hagas, ¿no? Tienes que aprender a caerte, porque así aprendimos todos a caminar, cayéndonos, y nos levantaban. Entonces la adolescencia es precisamente el volver a aprender a caminar, si lo queremos ver así. Se van a caer un montón de veces, pero nosotros tenemos que levantarlos, y tampoco podemos estar protegiéndolos, porque cuando ese adolescente sea adulto y haya estado protegido toda la vida, pues va a seguir siendo protegido de adulto y no va a saber tomar decisiones, no va a saber qué hacer, nos va a estar preguntando constantemente qué tengo que hacer, qué necesito, qué hago, y eso también como papás va a decir, oye, ya estás grande, ¿por qué no lo haces tú? Pues porque no me enseñaste. Entonces eso es algo bien importante, tenemos que irles enseñando, y hay edades para irles enseñando cómo tomar decisiones correctas, y que ellos aprendan a que toda decisión tiene dos caminos, o situaciones positivas o situaciones negativas. Si tú eliges una situación negativa, pues vas a tener consecuencias negativas. Muy bien, otra de las preguntas que me hacen muy seguido es si se puede o no se puede ser amigo de nuestros hijos. Todo va a depender del concepto que tengamos de amistad. Un amigo en la mayoría de las veces es un confidente,
Un amigo en la mayoría de las veces es alguien que te puede aconsejar. Un amigo es esa persona que sabes que cuentas con él para lo que necesites en el momento que lo necesites. Entonces, si como papás tenemos ese concepto de amigos, por supuesto que sí puedes hacer amigo de tu hijo, ¿no? Vas a ser su confidente, le vas a ayudar cuando necesite ser ayudado, lo vas a apoyar cuando necesite ser apoyado, pero hay una gran diferencia entre una amistad de pares y una amistad entre madres o padres e hijos. Los límites y las reglas, ¿no? O sea, yo te voy a permitir hasta aquí porque hasta aquí ya no puedes cruzar esa línea, ¿sí? O sea, es decir, a mí no me vas a faltar al respeto, ¿cómo? No vas a llegar y me vas a decir, oye, güey, esto, no, yo soy tu mamá o yo soy tu papá. Esas son las pequeñas diferencias entre cómo voy a manejar la amistad de mi hijo o no. El decir que mi hijo es mi amigo no quiere decir que deje de ser tu hijo. Sigue siendo tu hijo y tú como papá tienes una responsabilidad con él. A diferencia de sus amigos no tienen ninguna responsabilidad con tu hijo. Es decir, si tu hijo a un amigo le pregunta, oye, fíjate que vi que cortarse es bueno para liberar emociones, pues posiblemente ese amigo le va a decir, pues sí, córtate, está bien. Como papá no podemos hacer eso. Como papá les vamos a tener que decir, oye, no, a ver, ¿por qué te quieres cortar? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Esa es la diferencia entre tener una amistad con un hijo o tener una amistad con un par, ¿no? O sea, en teoría sí puedes ser amigo de tu hijo, pero esa amistad tú vas a seguir siendo su guía. Esa es la parte importante de los papás. Eres un guía para tu hijo. Tú defines cómo ser ese guía. Si quieres ser un guía que sea duro, que sea criticón, que sea poco empático, o quieres ser un guía en donde tu hijo realmente vea un ejemplo, inclusive a seguir, decir, yo cuando sea grande quiero ser como mi mamá o mi papá y quiero llevarme con mis hijos como él se lleva hoy conmigo, ¿no? Jugamos, platicamos, hacemos cosas que me gustan, me cuenta de su vida, porque muchas veces, y es una pregunta que se tienen que hacer como papás, ¿qué tanto sabe mi hijo de mí? ¿Qué tanto yo me he dado la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Cuando yo era adolescente, mira, esto me molestaba de mi mamá, esto me molestaba de mi papá, hice esto, hice aquello, me pasó esto y esto y esto por hacer ciertas situaciones. Eso es algo bien importante, o sea, tenemos que ponernos a reflexionar. Realmente, yo quiero conocer todo de mi hijo, porque soy su mamá o porque soy su papá, pero ¿qué tanto le estoy permitiendo a mi hijo conocerme a mí? Y eso es algo bien importante. Hay veces que los adolescentes ni siquiera saben cuál es el color favorito de su mamá o de su papá. No saben qué música inclusive les gusta. No saben cuáles eran sus películas o sus series. No saben nada de sus papás. Pero eso sí, ella o él quieren que les cuente todo, que les diga. Y ellos a mí no me dicen nada, ¿no? Hay veces que nuestros adolescentes nos preguntan, oye mamá, te noto enojada, te noto rara. Y la respuesta común es, no tengo nada. En lugar de aprovechar ese momento para también decirle a nuestros hijos, oye, ¿sabes qué? Es que mira, estoy presionada por el trabajo, por esto y por esto y por eso. También es una parte en donde podemos formar una amistad con nuestros hijos, si le quieren llamar así. Al final de cuentas, sigue siendo crianza, ¿no? No es tanto de si es mi amigo o no es mi amigo, es parte de la crianza el sentir o hacer sentir a tu hijo que tiene una mamá o un papá en quien confiar, en quien contar. Si yo tengo esta duda, pues prefiero contarle a mi mamá o a mi papá antes de irle a preguntar a alguno de mis amigos que sé que tienen la misma inexperiencia que yo en este tema, ¿no? Entonces es mejor que confíen en ustedes desde esa parte de decir, oye, tengo una duda de sexo, tengo una duda de drogas, tengo una duda de lo que sea, de las novias, y oye mamá, fíjate que me pasó esto, oye mamá, fíjate que tengo dudas de eso. Eso es algo bien importante. Y entonces, si tú ves eso como, sí soy amiga de mi hijo, está bien que lo veas así, pero no dejas de ser madre o padre. Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Una cosa es ser amigo desde esta perspectiva, y otra situación es ser amigo y ser permisivo. Eso ya es una situación bien diferente. Es decir, yo me quiero sentir una mamá bien a toda madre y quiero ser bien cool
Entonces eso, pues quiero ir aquí, ay sí, vete, quiero, y eso a mí me convierte en una mamá super cool porque yo dejo a mi hijo hacer todo lo que quiera, sí, pero no sabes lo que tu hijo está haciendo con esa responsabilidad que tú le estás dando, ¿no? O sea, tú eres la mamá, eres quien cría y eres quien guía a tu hijo. Entonces ahí a veces muchas mamás o papás, sobre todo jóvenes, se pierden en el sentido de, no, pues yo prefiero que mi hijo esté bien, súper contento conmigo y que diga que soy bien buena onda, entonces eso le doy permiso de hacer lo que quiera. Y eso a mí me convierte en una super mamá. Y si le va mal en la escuela, pues no lo regaño porque pues no pasa nada, prefiero que esté bien contento conmigo. Y luego vienen, ya reprobó un semestre, encontramos ciertas sustancias o algo en su cuarto, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí ya me alarmo, ahora sí ya me quiero poner más firme con él porque yo no le voy a permitir esto. Y entonces es normal que nuestro adolescente voltee y nos diga, ¿y tú de cuándo acá? Si nunca me has dicho no, si nunca me has puesto un límite, si nunca me has regañado, pero tú te sentías que eras la mejor mamá del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación, ¿no? O sea, si perdemos de la noción de decir yo voy a ser su guía y dentro de ese guía puede confiar en mí, me puede contar cosas, le puedo compartir cosas, velo como que es tu amigo. Pero si te estás yendo por el lado de la amistad como si tú fueras un igual a tu hijo, ahí es donde todo se va a desvirtuar. Tú no eres igual a tu hijo, tú eres la mamá o el papá. Y tenemos que tomar esa bandera de decir, pues no, él depende de mí en todos los aspectos hasta que pueda ser capaz pues, de ya poder él formar su propia o generar cierta economía, el poder tomar decisiones más acertadas. Hasta ahí empieza a terminar mi labor como este guía con mi hijo. Eso no quiere decir que tengamos que seguir llamándole la atención y que tengamos que seguir diciéndole, oye, yo creo que esto que estás haciendo pues no es lo correcto. Entonces, ser papá o mamá, en teoría no tiene una fecha de caducidad. Tú vas a seguir siendo mamá y papá de tu hijo toda la vida, ¿no? Nada más es cómo quieres que te vean tus hijos. Como es decir, hoy tengo un problema, déjame ir a acudir a mi mamá a preguntarle, o no, ¿para qué? No, mejor le pregunto a fulanito, porque pues mi mamá siempre me va a decir que no, o siempre me va... Entonces, esa es la parte de, vamos a diferenciar entre cómo tú vas a visualizar la relación con tu hijo. ¿Quieres sentirte su amigo? Siéntete su amigo, pero ten claro que eres su guía. ¿Quieres ser la alcahueta o alcahuete de tu hijo? Pues también lo puedes hacer. Nada más después, cuando empiecen a llegar ciertas situaciones de tu hijo que no te gustaron, no pretendas cambiar la dinámica de un día a otro, porque no se va a poder, porque tu hijo te va a cuestionar, porque tu hijo se va a enojar. Y entonces vas a quedar ya no como la mamá o el papá cool, sino vas a quedar como la mamá o el papá, pues peor, ¿no? O sea, eres un mal padre y un mal hijo, porque de repente me estás queriendo controlar cuando nunca me has controlado. Y eso causa una confusión muy importante en los adolescentes, que entonces ya no sabemos cómo manejar y entonces ahora ya queremos que alguien controle la situación por nosotros. Y eso también es algo bien importante, ¿no? O sea, tenemos que aprender a controlar las situaciones que pasan en casa. Sí podemos recibir ayuda, sí podemos recibir una guía, pero no le podemos dejar toda la responsabilidad de esa guía que estamos pidiendo. Yo también necesito ver en qué fallé como mamá o como papá, porque también es válido fallar. Nadie nos enseña a ser papás. Si cuando nacen nuestros hijos nos dieran una libreta y nos dijeran, mira, aquí está todo lo que va a pasar con tu hijo y esto es lo que tienes que hacer, y aún así tuviéramos problemas con nuestros hijos, sería, oye, pues no leíste, ¿no? Ahí viene en la página 8, viene clarito lo que tienes que hacer, no lo hiciste, pues ahora tienes que leer porque más adelante en ese mismo libro te van a decir cómo solucionarlo. No, la crianza y el ser padre es un aprendizaje de todos los días aprendemos a ser papás, porque todos los días nos pasan situaciones diferentes con nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia. Hoy estaba contento y mañana ya estás del peor humor del mundo. Siempre nos cuestionamos qué hice mal. Y no, también eso como papás y como mamás nos tenemos que relajar en la adolescencia. No se cuestionen ustedes, dejen que sus hijos puedan empezar a liberar todas las emociones propias de la edad, pero no se cuestionen si ustedes están haciendo algo mal o algo bien. Más bien es cómo le voy a ayudar a mi hijo a superar esta etapa, porque es una etapa, se va a acabar. A algunos se les acaba más temprano, a otros se les acaba más tarde, pero todo depende de esta guía que ustedes como papás vayan a hacer con sus hijos.
Ok, ya para cerrar con este tema, si ya la relación con nuestro adolescente sentimos que está rota, no es que esté rota, lo que pasa es que tenemos que reformular cómo nos estamos acercando con nuestro adolescente. Siempre va a ser bueno pedir ayuda, ir a terapia, los dos, porque muchas veces pasa él es el que está mal, entonces él es el que necesita terapia. No, también como papás es momento de decir, algo estoy haciendo mal y es necesario que yo también vea por qué me estoy frustrando tanto. Y puede venir yo veo muchas cosas en mi hijo propias que no me gustan y eso me hace explotar todavía más, porque cuando yo me reflejo en él me enojo. Claro, entonces esos son síntomas y pequeñas indicadores de decir, yo también necesito sacar ciertas cosas que puedo estar hoy cargando y que es importante. ¿Por qué? Por el bien de la relación de mi hijo y mía. Entonces, tu hijo que vaya al psicólogo, pero tú también, no nada más es, yo te mando porque el que está mal eres tú, porque eso también es una carga bien pesada para el adolescente, es decir, o sea, ahora resulta que yo soy el que tengo que cambiar todo, pero mi mamá y mi papá siguen comportándose así, me siguen haciendo sentir así, ¿y cómo le hago? Porque por más que yo quiera modificar las situaciones que provocan que mis papás a lo mejor se molesten o me regañen, pues yo las puedo hacer por mí, porque yo soy el que estoy recibiendo atención. Pero si mis papás siguen provocando ciertas situaciones, pues entonces no nos vamos a poder poner de acuerdo. Entonces es bien importante esa situación. Siempre el ser mamá o el ser papá, todos los días es un nuevo comienzo y se puede comenzar siempre desde donde ya no quiero seguir teniendo esta relación y empezar a tener una relación nueva. No podemos decir, borrón y cuenta nueva. No, no se puede, porque las heridas que ya provocamos, esas ahí van a estar. Entonces es, ok, esto ya pasó, está bien, lo acepto. Si hay que pedir perdón, hay que aprender, hay que pedir perdón, pero lo que nos importa es de ahorita hacia adelante qué va a seguir. ¿Sí? Hay dos cosas que no podemos controlar, ni lo que ya fue, ni lo que va a pasar, pero sí podemos controlar lo que está pasando ahorita. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar cuando sentimos que la relación con nuestro hijo adolescente ya se está perdiendo. Es, a ver, vamos a centrarnos en el ahora. ¿Cómo voy a solucionar a partir de hoy esta relación que se ha perdido, se ha ido perdiendo por circunstancias, por falta de conocimiento, porque no he pedido información, porque no he querido informarme, porque no he aprendido a escuchar a mi hijo cuando me dice, mamá, es que esto me molesta, papá, es que esto me hace sentir muy mal? Eso es algo bien importante para poder mejorar y volver a tener una relación sana y de convivencia con nuestros hijos. Es primero asumir hasta dónde ha sido mi responsabilidad como papá o como mamá, y también darles al adolescente sus responsabilidades, ¿no? O sea, tú provocas esto y esto y esto y esto, yo estoy consciente que provoco esto y eso, y a partir de ahí vamos a mejorar esas situaciones para que la relación empiece a volverse otra vez una dinámica entre nuestro hijo y nosotros muy sana, ¿sí? Esto es todo por hoy, muchas gracias. Les repito, soy el psicólogo Fabián Saucedo y cualquier duda o situación estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Mamá Tips.